Hola, este es un relato de la historia edilicia del templo de la parroquia San Isidro en Las Piedras, Uruguay. Consiste en un ciclo de videos donde se exponen charlas realizadas por el historiador Raúl Cheda y el arquitecto Gabriel de Benedetti, a propuesta de la Comisión de Patrimonio de Las Piedras en ocasión de las Jornadas del Patrimonio celebradas en octubre del 2014. Recordemos que la parroquia San Isidro como institución ya existía desde la época colonial española en 1780, ocupando un extenso territorio con su sede en la capilla de San Isidro, que ya era un centro poblado de relevancia en la época. La construcción del templo actual se inició 3 años después de la finalización de la Guerra Grande, cuando se establecieron en Las Piedras los maestros de obra Antonio Fontgivel, de origen catalán, y el mallorquín Vicente Mayol, para la construcción de esta iglesia. El párroco era el padre Joaquín Moreno, gran promotor de la construcción del templo y activo participante en la sociedad pedrense para lograr mejoras en el centro urbano. La obra se terminó en 1868, un par de años antes del centenario de la creación de la parroquia. En esta foto se aprecia en detalle el coronamiento de una de las torres, con balcón de planta octogonal y baranda de hierro, y una forma arquitectónica mejorada respecto a la del Mirador de Oribe, que veíamos en el video introductorio y que se encuentra revestida con azulejos al modo mediterráneo. Esta foto fue tomada unos años más adelante, en 1882, pero muestra cómo era la iglesia en este primer periodo de existencia. La iglesia responde a una tipología basilical simple, con una amplia nave central con 7 columnas a cada lado y naves laterales menores. No tiene ábside, sino que la nave central se trunca en una pared sobre la cual se recuesta un retablo con columnas y ornamentaciones de carácter ecléctico, sobre el cual originalmente se adosaba el altar mayor. En las naves laterales se ubicaban altares menores dedicados a diversas devociones y santos. El espacio interior de esta iglesia tiene proporciones muy esbeltas y elegantes, con un destacado desarrollo en altura respecto a su ancho, ofreciendo una espacialidad que podemos vincularla en forma genérica con la arquitectura de la primera etapa del Renacimiento, el Quattrocento italiano. La fachada tiene proporciones muy esbeltas y su conformación estilística se relaciona con la sobriedad de la arquitectura colonial, pero con elementos ornamentales eclécticos, y lo ya referido a los coronamientos de las torres, donde encontramos referencias a la arquitectura tradicional del azulejo, característica del Mediterráneo. La iglesia original fue realizada íntegramente en ladrillos por Antonio Fontgivel y Vicente Mayol, y se aprecia en ella la maestría en el dominio de la albañilería por estos constructores. Por ejemplo, podemos observar que las escaleras interiores de ascenso a las torres fueron realizadas en ladrillo, empleando técnicas propias de la albañilería tradicional catalana. Realizaron arcos de ladrillos colocados a la espiga, prácticamente sin cimbras ni encofrados. Estos arcos siguen una forma geométrica llamada arco catenario, que tiene como característica que permite conducir los empujes comprimiendo cada pieza en forma uniforme, con lo que se logra un perfecto aprovechamiento de los materiales cerámicos trabajando a la compresión. Observen este detalle de la escalera realizada con esta técnica catalana, en la torre del lado sur, la cual no está abierta al público, en donde no se realizaron revoques. Allí se pueden apreciar los ladrillos de las paredes y los que forman la bóveda que sostiene los escalones. Todo apoyado en bóvedas de ladrillos de menos de 5 centímetros de espesor, apoyándose de lado entre sí. Veamos ahora un panorama general desde la construcción hasta los primeros años del siglo XX. Luego de la inauguración del templo, por discrepancias con el gobierno, el padre Joaquín Moreno debió retirarse de la parroquia, por lo que en los años siguientes el cargo de párroco solo se cubrió con interinatos. En esta época se recibía una fuerte inmigración desde Europa que fortalecía económicamente al país, particularmente a la zona de Las Piedras, de fuerte vocación agropecuaria. También en el país se produjo, desde mediados del siglo XIX hasta 1917, un cambio en las ideas predominantes, con el influjo de nuevas corrientes filosóficas de tendencia liberal, el influjo de la masonería y de corrientes políticas de origen europeo que llegaron a Uruguay con la inmigración.
Esta situación resultó en un proceso de conflictos entre el Estado y la Iglesia Católica, tendiente a la secularización de la sociedad, proceso que culmina en la separación definitiva entre el Estado y la Iglesia en la Constitución de 1917. Volviendo a la vida parroquial, el padre Joaquín Moreno fue el último cura secular de Las Piedras. Es que, en 1879, Monseñor Jacinto Vera entrega la parroquia a la congregación salesiana, quienes la administran hasta hoy. Los salesianos eran sacerdotes y hermanas religiosas de origen italiano, de una congregación nueva y dedicada a la educación de jóvenes. 2 años después de instalarse en Las Piedras, ya habían iniciado a dictar clases de educación primaria a los respectivos colegios, que hoy son el Colegio San Isidro y el Colegio San José. Los salesianos dieron gran dinamismo a la parroquia, y en esta primera etapa del templo realizaron varios aportes importantes a la construcción. Por ejemplo, en 1882 se compró y se instaló un reloj en la Torre Sur. De origen alemán, es el reloj que hoy sigue en funcionamiento con su campana, dando las horas para nuestra población. Vemos una foto de la plaza y la iglesia en el mismo año y una imagen actual de la maquinaria del reloj. En 1890, siendo párroco el padre Lorenzo Bacigalupo, la feligresía dotó al templo de un concierto de 5 campanas, realizadas en la fundición de don Juan Bautista de Poli, en Udine, Italia. Estas fueron elevadas por Julián Ercila e instaladas sobre un castillo en madera de quebracho y herrería forjada a mano, ideada por el ingeniero salesiano Domingo del Piano y ejecutado por el señor Francisco Corbelati y los hermanos Juan y Ángel Zunino. Fueron apadrinadas por importantes personalidades de la época, como el ministro de Gobierno Julio Herrera Iobes o Juan Zorrilla de San Martín, y su llegada y bendición por el obispo Monseñor Inocencio María Yeregui dieron lugar a grandes festejos populares. Vamos a ver un panorama general de la línea de tiempo, desde la construcción del templo parroquial en 1868 hasta nuestros días. Como ven, en la parte superior hemos representado con franjas las 3 etapas constructivas que podemos diferenciar en la historia del edificio. A grandes rasgos, una primera etapa desde su construcción en 1868 hasta poco antes de 1910, cuando se demolió el techo de bóveda en ladrillos por circunstancias de las que hablaremos más adelante. Una segunda etapa ocurrió desde la construcción de un segundo techado con estructura de madera y chapas zincadas hasta 1952. Y una tercera etapa constructiva a partir de 1952, cuando se construyó el techo actual de bóvedas de hormigón armado, al cual en 1978 se le agregó un sobretecho de chapas galvanizadas. Esta es una fotografía antigua, donde se puede ver el interior de la iglesia en su primera etapa constructiva, con cubierta de bóvedas de ladrillo realizadas por Fons Givel y Mayol. Observemos algunos detalles. El altar mayor se ubicaba sobre el retablo. Las columnas estaban decoradas con efecto marmolado, y sobre las columnas de la nave central se habían realizado arcos que sostenían la bóveda central. Estos arcos no son los actuales. Vean, por ejemplo, el detalle de que los de la foto se encontraban revocados y pintados con un listón decorativo. Aparentemente ocurrieron algunos defectos en aquellas bóvedas, lo que llevó a que técnicos del gobierno aconsejaran la demolición de la totalidad del templo. Esta decisión fue algo exagerada, ya que los defectos no abarcaban a todo el edificio. Finalmente se demolieron las bóvedas de ladrillo de la cubierta, quedando la iglesia sin techo durante varios años. Solo pudo librarse de la demolición del techo un tramo de bóveda ubicado entre las torres, que se conserva hasta hoy. Esta fotografía, fechada en 1911, muestra la iglesia demolida parcialmente, con vegetación ya creciendo entre las baldosas de piso, un pequeño techo para protección del altar mayor, y también se aprecian los restos de los arcos originales, con los listones decorativos que mencionábamos anteriormente. También de ese momento vemos la iglesia sin techo, y sobre la pared posterior, restos de ladrillos indicando la curvatura de la bóveda original.
De esta forma, termina la primera etapa de la historia constructiva del techo. No llegó a demolerse la totalidad del edificio gracias a la acción de la feligresía, que, liderada por don Pilar Cabrera, logró detener la demolición salvando el patrimonio de los muros, columnas y torres de la Iglesia de las Piedras. Los invitamos a visitar en el siguiente video la reconstrucción de la Iglesia San Isidro durante la primera mitad del siglo XX.